Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula relacionada con análisis estadístico que complementa la clase relacionada con teoría fundamentada. En este caso vamos a adentrarnos en el uso de herramientas de análisis cuantitativo para los estudios urbanos y de la arquitectura. Em, Esenciales para el desarrollo de la investigación científica moderna es el manejar de alguna manera o manejar cuestiones básicas relacionadas con estadística. La idea de esta cápsula, de nuevo, así como lo fue la cápsula, como lo es la cápsula de teoría fundamentada, no es hacer gran profundización teórica sobre este tema, sino que más bien mostrar herramientas prácticas para desarrollar sus propias investigaciones. Eh, la idea también es justamente volver a reforzar que en estudios urbanos y arquitectura lo más normal es que usemos datos o usemos metodologías mixtas. Por lo tanto, de alguna manera, más allá de que nuestras investigaciones sean preferentemente cualitativas, vamos a tener que saber usar este tipo de herramientas y además no viene mal para la vida profesional en general tener ciertas nociones de uso de, en este caso vamos a principalmente utilizar la plataforma o el software de Excel de Microsoft. Bueno, lo voy a mencionar después, pero también es importante saber que el diagnóstico o la idea de estudiar la ciudad y y los fenómenos espaciales a través de variables cuantitativas es bastante utilizado y por lo tanto tenemos que comprender que la recopilación de datos es la primera parte del estudio cuantitativo de la ciudad o de los espacios, pero no el último y ni siquiera el más importante, a pesar de que la recolección de datos fiables, precisos y representativos, que es algo que ya hablamos en clases anteriores, es muy importante. Tenemos que pasar rápidamente al diagnóstico de la ciudad o del fenómeno que estamos estudiando, basado justamente en esta evidencia cuantitativa. La idea justamente es identificar los principales patrones, los más evidentes, los que están a simple vista y los que no están tan a simple vista. Esto además se complementa con cuestiones más complejas de estadística espacial, que tiene que ver justamente con la posibilidad que tenemos de llevar o de complementar nuestros análisis cuantitativos con herramientas de visualización espacial. Eh, la revelación de correlaciones entre ubicación y los fenómenos sociales también es una cuestión vital y central de los estudios urbanos contemporáneos. Por lo tanto, es importante como tener estas nociones iniciales de cómo identificar o cómo hacer análisis de datos cuantitativos. Estamos hablando entonces de, primero, identificar las mejores fuentes, las principales herramientas. Hemos hablado de los censos, hemos hablado de distintos tipos de información, la que nosotros mismos generamos, que pueden ser encuestas o registros administrativos, etcétera. La complementación de eso con datos georreferenciados, que es análisis con sistemas de información geográfica. No vamos a utilizar esa herramienta en específico en este curso, no alcanzamos, hay cursos específicos, nos llevaría todo un semestre aprender bien sistemas de información geográfica, sino nos vamos a quedar más bien con análisis cuantitativo sencillo. Y por último, la idea de integración avanzada, que es justamente el desarrollo de análisis estadístico complejo, integrando la variable espacial en nuestros cálculos. Esa es un poco como la estructura óptima de una base de datos socioespaciales que nos permite identificar como fenómenos complejos. Em, Principalmente vamos a explicar en este curso, o perdón, en esta cápsula, la cuestión de la gestión de las encuestas, la gestión de de la herramienta tipo encuesta, que varios y varias de ustedes están desarrollando en sus investigaciones, y cómo trabajar con ella. Hablamos en clases anteriores del diseño estructurado de una encuesta. La idea el segundo paso es una codificación adecuada, que justamente es la transformación de este diseño estructurado en unas variables cuantitativas específicas. Todo esto va a ser explicado de manera más concreta con ejemplos. Quiero dejar claro como algunos conceptos más bien sencillos para después ir al trabajo con Excel y con inteligencia artificial para el desarrollo de investigación cuantitativa.
Y también importante la validación y el muestreo, que tenía que ver justamente con la limpieza de los datos. Es una cosa que te vamos a tener que hacer sí o sí en cualquier trabajo de encuesta, limpiar datos. Y el muestreo representativo que garantice resultados confiables, que también estuvimos hablando justamente de cómo son las personas a las que hacemos las encuestas para de verdad representar el universo de personas al que queremos estudiar. Criterios para completar base de datos. Esto es importante, lo voy a mencionar, pero de nuevo lo vamos a ver más bien en el ejemplo. Detección de valores perdidos, es decir, datos que falten. Coherencia entre variables, ¿cierto? Que haya relaciones lógicas entre variables que deben mantenerse consistentes. Normalizar datos, que tiene que ver justamente con analizar comparativamente distintos grupos de datos para encontrar anomalías, datos raros que nos generan problemas en el análisis cuantitativo. Normalmente eso es por errores de algún tipo. Y la documentación metodológica del proceso, que también es importante de mantener. Respecto de la principal herramienta que vamos a utilizar, lo mencioné, bueno, en esta misma cápsula, pero también en clases anteriores. Hay herramientas cuantitativas bastante complejas. Entre ellas hay software como SPSS o Stata, que nos permiten hacer como análisis estadístico más complejo, pero vamos a empezar por la herramienta más sencilla que tenemos a mano y que seguramente les vendrá bien entenderla en lo más sencillo y también como utilizar una herramienta que es básica no solamente para investigación, para cualquier tipo de trabajo de datos o sea, trabajo con bases de datos, que es el uso de la tabla dinámica. Vamos a hacer ahí un ejemplo justamente de uso de tabla dinámica para identificar relaciones entre variables, que es lo que más nos interesa. La estadística más sencilla, promedio, frecuencia y ese tipo de cosas, no permite, justamente lo vamos a mostrar en la misma tabla que les voy a mostrar a continuación, no permite una investigación entre variables y por tanto tenemos que aprender a mirar y aprender a cruzar variables para desarrollar datos, o sea, para desarrollar investigación. Y por último, también aprender a usar los filtros y la segmentación, que también nos permite hacer análisis mucho más específicos respecto de las variables que nos interesan, específicamente las variables territoriales o las variables de género, las variables de edad, que son las importantes de considerar en los estudios urbanos. Vamos a hablar, bueno, más que nada, no tanto de la creación de tablas, pero también es importante. Vamos a partir de una tabla inicial que tiene ciertas características. Sí, vamos a hacer segmentación, vamos a hacer cruce de variables y vamos a hacer algunas visualizaciones sencillas con gráficos en función de eso. Em, Todo esto nos sirve más que nada para el desarrollo de diagnóstico urbano, el diagnóstico de fenómenos urbanos. En una estadística mucho más compleja podemos simular escenarios y en el siguiente paso, que podría haber sido como una cuestión interesante, con la integración de estos datos en la cartografía, que es justamente esto que les comentaba antes de los sistemas de información geográfica, que son los GIS o los SIG, que también nos permite análisis espacial avanzado. No vamos a tomar ni la simulación de escenario ni la integración cartográfica en este curso, pero sí la idea de desarrollar diagnóstico urbano con datos cuantitativos como primera aproximación al análisis cualitativo, o sea, análisis cuantitativo. Idealmente, bueno, ya saben que esto existe. La segunda parte de la simulación, integración con cartografía, nos quedará para algunos cursos quizás posteriores hacer algún análisis relacionado con eso. En principio, son elementos bastante más complejos. Bien, aquí tenemos el ejemplo de nuestra base de datos inicial. Vamos a trabajar el mismo tema que se trabajó en la cápsula anterior, o sea, en la cápsula paralela que habla de teoría fundamentada y análisis cualitativo, esta vez enfocada desde el punto de vista cuantitativo. Tenemos una encuesta a 25 personas de distintos géneros, de distintas edades, de distintas zonas de la ciudad. Esto también de nuevo es simulado, es inventado. Le preguntamos sobre el gusto por el sushi de 1 a 5, si le gusta el wasabi, si le gusta el tempura. También distintas variables. Si se fijan aquí, le gusta el wasabi, estaba en un binario, sí o no. Y el gusto por el tempura también de 1 a 5, igual que el sushi. Comentarios adicionales.
Frecuencia de consumo mensual. Preguntamos si iría a un restaurante japonés, cuál es su plato favorito, el año de la primera vez que probó el sushi y los ingredientes favoritos. Lo primero que mencionaba previamente es que tenemos que hacer, antes de cualquier análisis, lo que tenemos que hacer es una pequeña visualización de la información y revisar si tenemos datos perdidos o datos faltantes o datos que no coinciden con los elementos que estamos revisando. Otra cosa importante es el uso de filtros. Vamos a utilizar filtro en este caso. Las herramientas de Excel más importantes, perdón, voy a mover una. Las herramientas del análisis de Excel, las más importantes, las vamos a encontrar aquí, que son básicamente filtrar y ordenar datos. Vamos a tomar la primera fila. Estos son filas y estos son columnas. La primera fila, y vamos a decir, vamos a hacer un filtro por esa primera fila. Entonces, esto nos permite hacer filtro y, por ejemplo, dejar solamente los encuestados del centro. En este caso, no nos interesa ocultar eso, sino que más bien tener ahí eso como herramienta. Vemos inmediatamente que hay algunas cosas que parecen raras. Por ejemplo, aquí el gusto por el tempura, alguien puso no sé en vez de un número. Si tenemos una columna que es 100% cuantitativa y tenemos un no sé, puede generar ciertos errores al desarrollo del análisis, entonces lo vamos a quitar. Luego, por ejemplo, aquí en frecuencia mensual, tenemos un no quiso decir, lo podemos dejar en cero. No aplica, o sea, perdón, lo podemos dejar vacío, no en cero. Aquí, si ponemos en cero, estamos cambiando la frecuencia del consumo de promedio y ese tipo de cosas, entonces mejor borrarlo. Aquí dice muchas, y si vemos el valor, eh, los valores de los que van mucho al sushi, podemos encontrar personas que van 5 o 6 veces al sushi, y nosotros podemos aquí también hacer una imputación de datos. ¿Cierto? Aquí hay una cosa cualitativa que dice muchas, y yo los que veo que van mucho, van entre 4, 5 y 6. Yo puedo elegir quizá un 5. Esto no es tan correcto, pero a veces se aplica el promedio, a veces se aplica como otra herramienta estadística, pero eso es algo que yo puedo hacer siempre y cuando después lo declare, ¿no? Como todos los que decían muchas, después terminaron siendo 5 o 4, o simplemente dejar vacío como no respondió. Pero como es numérica, también deberíamos dejar solamente números. Eh, la, la decisión de imputar o no depende del investigador, dependiendo también de qué tipo de variables tenemos, si eh, eh, va a afectar mucho eh, los promedios y ese tipo de cosas, mejor dejar vacío. Pero, por ejemplo, aquí hay otra cosa rara, que aquí hay gente que dice que le encanta el sushi tradicional, o sea, que sí le gusta el sushi, pero que no consume mensualmente. Entonces, pero hay gente que sí consume, pero tiene como cero, entonces eso puede afectar nuestra estadística en función de que bajaría quizás bastante cuando hay gente que sí, pero por alguna razón puso cero. Yo otra cosa que haría, por ejemplo, sería eliminar los ceros, ¿cierto? Perdón, de toda la gente que puso que le gusta, pues claro, la gente que puso no me gusta, esa la dejo. Eh, pero la gente que me dijo que le gusta y que de alguna manera sí va a sushi o sí come, es raro que sea cero, entonces lo puedo dejar así solamente por mejorar mi estadística, ¿no? Como que sea eh, más coherente mi resultado. De nuevo, puedo dejar los ceros si quiero, no pasa nada. Lo importante es que no haya datos de texto en un campo numérico que me pudiese como entorpecer el análisis, pero en este caso no importa si hay cero o si no lo hay. Todas estas decisiones dependen del investigador y dependen del investigador o la investigadora y también dependen de la lógica que tenga esto. Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, aquí, bueno, que hay otro desconocido, lo vamos a dejar como cero. Pero hay otra cosa, por ejemplo, que puede pasar es que esta encuesta no tenga muchas cosas, no tenga esto, no tenga tal y no tenga tal. Este es un dato, o sea, como es una encuesta bastante mala porque quizás la persona hizo, o la persona que hizo la encuesta, o lo que sea, o no le respondieron mucho, o yo en este caso prefiero eliminar estas encuestas. Si tienen muchos datos faltantes, yo prefiero eliminar.
En este caso, bueno, me estoy inventando el caso, pero en este caso sí estaba respondida completa, entonces la vamos a dejar. Pero ese tipo de decisiones hay que tomar respecto a la base de datos para poder hacer esta limpieza. Y otra cosa que podemos hacer y que es muy importante es la codificación. En este caso voy a plantear como dos posibilidades de codificación, porque hay variables que son muy aleatorias, o que en este caso, por ejemplo, más que aleatorias, son eh, números sueltos que no me sirven tanto como así me sirven los rangos. Por ejemplo, cuando yo pregunto por la edad de las personas, eh, yo pudiese crear otra columna aquí, que sea, aquí tengo que identificar edad por rango, por ejemplo, porque me sirve bastante más si yo quiero identificar la relación entre edades y gusto por el sushi. Más que cada uno de los valores estos, me sirve tener claro cuál es el rango de edad. Entonces, lo otro que yo puedo hacer es tomar todo esto, ordenar, le digo, perdón, aquí, le digo que mi lista tiene encabezados, por lo tanto aquí me van a aparecer los encabezados y digo que quiero ordenar por edad, de menor a mayor, porque como es un dato numérico, me va a decir de menor a mayor o de la A a la Z en el caso de que no sea numérico. Lo ordeno y me va a generar el siguiente cambio, el siguiente orden. Eso, para seleccionar toda la tabla, se pincha aquí. Aquí en la esquina nos permite hacer orden de toda la tabla. Entonces aquí yo puedo identificar, bueno, de 0 a 18 años. Ese es un grupo, ¿no? Como menores de edad. 19 a, no sé, 20 a 30, por ejemplo, por decir una cosa. Estoy inventándome algunos rangos, a veces, dependiendo de la investigación, vale la pena hacer rangos más grandes, más pequeños o rangos específicos por años de nacimiento, etcétera. Vamos a colocar entre 31 y 41. También la idea es que los grupos sean relativamente homogéneos. Eh, Perdón, entre 31 y 40 vamos a colocar mejor. Para que no quede o sea, un grupo con solamente una persona, como eso no tiene mucho sentido, sino que más bien poder diferenciar por grupo. Aquí ya hay 3, 6, otros 6, ya se parece bastante a grupos que pudiesen interesarme. Esto podemos llegar, se fijan aquí ya, el 50 ya, no, si yo pongo 50 aquí, me dejaría solamente dos personas en ese grupo, entonces puedo poner inmediatamente hasta 60, ¿no? Así ya me queda un grupo bastante más grande, hasta aquí, y luego pongo 61 y más. Entonces ya aquí tengo grupo en el que tengo tres personas extra. Entonces ya aquí puedo poner 18 y menos. Por ahí, ¿no? 18 y menos, 19 a 30, 31 a 40, 41 a 60 y 61 menos. Se crea una categoría nueva en base a esta categoría, perdón, a esta pregunta que es la edad, pero con esto ya es bastante más fácil hacer algunos análisis estadísticos que nos permiten identificar diferencias por grupo. Acá tengo otra pregunta que me preguntaba, que era sobre el ingrediente favorito, y hay muchos ingredientes favoritos, entonces tampoco tiene mucho sentido que haya tantos grupos. Entonces aquí yo puedo generar como ingrediente grupo. Al generar el ingrediente de grupo, yo puedo identificar, bueno, aquí hay distintas cosas. Hay verduras, aquí también podemos ordenar, pero vamos a ordenar antes. Recuerden, pincho aquí, vamos aquí a ordenar no por edad, sino que ahora por ingrediente favorito del sushi. Y aquí sí me voy a colocar de la A a la Z, porque evidentemente son palabras. Y vamos entonces bueno, acá aquí. Entonces, aguacate es una verdura, pepino, rábano también es una verdura, y zanahoria es verdura. Luego podemos identificar aquí acompañamientos. Acompañamiento. Bueno, el alga nori también puede ser un acompañamiento. El arroz, el tofu puede ser acompañamiento. Y el wasabi, evidentemente, de acompañamiento. Y luego la gente que dice, bueno, pescado, ¿no? Pescado, el atún, huevas de pescado y el salmón. Entonces generamos una categorización de tres elementos
donde en vez de hablar de estos 8, 9 grupos o palabras sueltas, nos permite identificar más bien una categorización distinta en base a 3 grandes grupos que nos permite hacer una estadística bastante más sencilla. Entonces, estas claramente son preguntas que ya estaban codificadas, entonces la gente decía sí, no, tal vez, creo que sí, estos también, qué sé yo, el año también, evidentemente podemos hacer grupos por año, pero en este caso no lo vamos a hacer solamente estas 2 codificaciones. Recién aquí estaría nuestra base de datos lista eh, para poder trabajarle y poder desarrollar lo que vamos a desarrollar a continuación, que es el análisis integrado de variables o la revisión de más de una variable en el mismo análisis. Para eso vamos a utilizar, de nuevo vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Vamos a ir a insertar y vamos a ocupar esta herramienta que aparece aquí a la izquierda arriba que se llama tabla dinámica. Nos va a preguntar si ese es el rango que queremos y si queremos que se desarrolle en una hoja nueva. Recomiendo siempre en una hoja de cálculo nueva. Acepto y me va a aparecer esta visualización. A la izquierda me va a aparecer un cuadro que es automático, esa es nuestra tabla dinámica, y a la derecha me van a aparecer mis columnas, el nombre de mis columnas, y aquí me van a aparecer los filtros, las columnas, las filas y los valores. Esto es una tabla dinámica y esto es esencial para el trabajo de cualquier tipo, bueno, con datos cuantitativos, y esto no es solamente para investigación, esto es para cualquier tipo de trabajo. Aprendan a usar tabla dinámica porque les va a facilitar la vida cuando estén en cualquier actividad profesional, en cualquiera. Entonces, bueno, filtros no vamos a utilizar ninguno por ahora. Después les voy a explicar para qué sirven los filtros. Pero sí quiero empezar a relacionar variables. En las filas normalmente colocamos las variables dependientes. Bueno, en verdad depende de qué tipo de análisis estemos haciendo, pero mira, vamos a hacer algunas pruebas y vamos a identificar cómo es esta idea de relacionar variables. Las variables que queremos relacionar van a estar una en las filas y otras en las columnas. Por ejemplo, me interesa la edad por rango y me va a aparecer aquí 18 y menos, los rangos que yo identifique, 18 y menos, 18, 19, 30, 31, 40, 41, 60, 61 y más. Y yo quiero saber si les gusta o no el sushi, de 1 a 5. Y eso lo pongo en las columnas. Aquí se ponen las columnas 1, 2, 3, 4, 5. Pero todavía no hay ningún valor en la columna, o sea, en la tabla, perdón. Para que aparezcan los valores, tenemos que arrastrar aquí. Puede ser la misma variable u otra, pero yo siempre recomiendo misma variable en valores. Y aquí me va a aparecer la suma. ¿Qué quiere decir esta tabla dinámica? Quiere decir que las personas que tienen entre 18 años y menos, el valor de el gusto por el sushi es la gente que le pone 1, que era el valor más bajo, es 1, 2 personas que dicen 2 y 3 personas que dicen 3, en total 6. De los 19 a 31 hay 10 personas que, eh, perdón, estoy haciendo un mal cálculo. Aquí lo que se está haciendo es hacer una suma de los valores cuando en verdad lo que deberíamos hacer es un recuento. Aquí, en este, voy a volver a abrirlo. Acá al lado en los valores va a aparecer un signo aquí para desarrollar, para desplegar un menú. Este menú me va a preguntar si yo quiero sumar, quiero contar, quiero sacar los promedios, quiero sacar el máximo, el mínimo, etcétera. La idea de este análisis es poder desarrollar un recuento, o sea, como que me cuente la cantidad de personas que vota 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le tengo que colocar recuento. Ahí sí, el recuento está bien aplicado. En total, 25 encuestados, de los cuales, de los que tienen 18 años, uno le pone un valor 1, 2, 3, a gente de 18 años y menos le gusta poco el sushi, al parecer. Mientras que los de 61, a uno le gusta 3, 4 y 5, entonces parece que las personas mayores gustan más del sushi que los menores. Y aquí hay valores más bien dispersos. Entonces recién aquí podemos sacar una tabla que relaciona las variables de la edad y el gusto por el sushi. Vamos a probar otra. Esto lo podemos arrastrar de vuelta aquí y se desaparece.
Vamos a probar el gusto por el wasabi, que era binario, de sí o no. Entonces, de nuevo, ¿le gusta el wasabi? ¿Sí o no? Aquí ya inmediatamente me pone la cuenta, ¿cierto? El recuento. Y aquí puedo ver que a los menores de 18 a dos no les gusta y a uno sí les gusta. En total, este es el total, hay más gente que sí le gusta que más gente que no. Pero a mí, como me interesa el análisis por edad, mira, me doy cuenta que los adultos, que la gente más grande, le gusta mucho más el wasabi que a los más jóvenes. Entonces aquí puedo empezar a relacionar variables. Esta es la idea de tabla dinámica, correlacionar dos variables distintas. Si el análisis estadístico me va a decir como, bueno, al 51 le gusta el sushi y al 49 no, es un análisis estadístico pobrísimo en términos de estudios urbanos o en estudios de cualquier cosa. Porque básicamente es una estadística sencilla de análisis de frecuencia. Lo que estamos haciendo, justamente cuando hacemos análisis de este tipo para hacer investigación social, es correlacionar variables. Lo que estamos buscando es encontrar relaciones entre variables. Vamos a probar otro filtro de fila. Vamos a colocar, por ejemplo, de las personas respecto de su plato favorito. Entonces les pregunto, ¿a que le gusta el nigiri? A uno le gusta el wasabi y a otro no. A los que le gusta el ramen, la mayoría le gusta. O sea, aquí podemos identificar realmente que a las que les gusta el ramen, a la mayoría le gusta el wasabi también. Entonces aquí podemos encontrar variables esto para poder, por ejemplo, tomar decisiones de una carta de un restaurante de sushi. Podría venir bastante bien para identificar cuáles son las mezclas que se pueden generar como, y que son bastante interesantes. El resto de los platos favoritos se comporta bastante similar. O sea, de los que les gusta el tempura, tres que sí, tres que no. De los que les gusta el sashimi, tres y dos. De los que les gusta el nigiri, uno y uno. De los que les gusta el ramen, seis y dos. Ah, mira, interesante esta relación entre los que les gusta el ramen y los que les gusta el wasabi. Como esta es una encuesta inventada, seguramente no tiene ningún sentido, pero en el caso de que encontremos datos que hablen de este tipo de cosas, sería interesante relevarlo en nuestro estudio, ¿cierto? Otra cosa interesante, vimos aquí por zonas. También podemos agregar varias filas. Se va a complejizar nuestra tabla. Yo voy a quitar plato favorito para identificar por zonas. Por zonas y vamos a quitar el gusto por el sushi. Vamos a colocar ingrediente por grupo, ¿cierto? El ingrediente por grupo que era nuestro ingrediente favorito. La cuenta de ingredientes, entonces aquí, la zona centro le gusta bastante más los acompañamientos. La zona oeste, bueno, hay más encuestados, pero es bastante más repartida la cosa. Y la gente de la zona sur también prefiere por ahí los acompañamientos. Entonces, aquí ya vemos también otro análisis un poquito más complejo por zona de la ciudad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, por año, de la primera vez que comió sushi. Respecto de otra variable, perdón, la borré. Año primer, y vamos a ver cómo se comportan por género. Vamos a usar la variable tal. Entonces vamos a decir y vamos a colocar acá el año por primera vez y aquí no va a ser la suma. ¿Se fijan? La suma de los años es bastante rara. Lo que vamos a utilizar es más bien el promedio de los años. Aquí podemos identificar, perdón, vamos a sacar vamos a colocar otra variable, la suma en este caso es la suma de las edades, que no tiene ningún sentido. Eh, Perdón, vamos a borrar ese, vamos a agregar año de la primera vez, pero solamente como recuento. Sí, aquí podemos identificar como el género femenino, masculino u otro, en qué años empezaron a comer sushi. Los valores están bastante dispersos, por lo tanto sería difícil encontrar como alguna relación directa. La gracia de esto es que nosotros, bueno, voy a poner algo que tenga un poco más de sentido. Vamos a hablar de género y vamos a hablar de ingrediente por grupo. Ah, también les había comentado que eh, sería ideal, o sea, que les iba a explicar para qué sirve el filtro. El filtro es, por ejemplo, cuando yo quiero, solamente voy a cargar filtro edad, me va a aparecer acá un filtro, yo solamente quiero, eh, perdón, voy a usar el edad rango, ¿cierto? Que es el que creamos nosotros. Aquí voy a colocar solamente la gente que tenga 19, perdón, los grupos centrales, no voy a dejar los menores de edad y los mayores de edad fuera, los adultos mayores, perdón,
y voy a filtrar solamente estas encuestas. Entonces, esta estadística va a ser solamente sobre los grupos de edad que están en este filtro. Si yo coloco todos, van a estar todos los grupos. Entonces, para eso es el filtro. Generalmente no utilizamos filtro porque, claro, ya está, ya hay filtros que tienen que ver como con la fila. Entonces, aquí yo tengo estos elementos y aquí ya puedo ver, por ejemplo, a las personas que se identifican con el género femenino, que les gusta poco la verdura, mientras que los otros grupos, masculinos y otros, sí ya hay alguna cosa un poco más equilibrada. Cosas de ese tipo puedo empezar a identificar. Y la gracia de esto es que yo puedo tomar estos resultados, sobre todo la parte central, copiar y pegar, pegado especial, valores, un resultado de tabla. Entonces, estas tablas, así de esta manera, están perfectas para nuestro informe, pero también podemos, justamente con las herramientas de Excel, podemos generar visualizaciones de tipo gráficas. Entonces, con estos datos podemos ir a insertar y aquí en esta herramienta lo que nos entrega normalmente es una propuesta sobre qué tipo de gráficos pudiesen interesar o que pudiesen representar mejor estos datos. También podemos elegir nosotros el caso, el tipo de gráfico específico. Yo recomiendo que utilicen este gráfico recomendado, ¿no? Y ahí entonces puedo generar, bueno, el título lo vamos a quitar, eh, porque el título lo agregamos en el documento, no aquí. Y ya con esta tablita podemos identificar del género femenino, que les gusta el acompañamiento, los que les gusta el pescado, las que les gusta la verdura, de masculino y del otro. Entonces aquí ya tenemos un gráfico que sale justamente la tabla dinámica que relaciona dos variables. Entonces ya no es una tabla de frecuencia sencilla, sino que ya aquí nos permite identificar, en este caso por género. Voy de nuevo a la tabla dinámica, pincho y digo, bueno, ya no quiero por género, sino que quiero por rango de edad. Y voy exactamente, hago lo mismo, control C, pego más abajito. Dejen un espacio aquí porque cuando la tabla dinámica se agranda, borra estos datos. Insertar, pegado especial, pegar valores y ya con esto puedo hacer, le vamos a quitar este título aquí y ya puedo hacer gráfico, insertar gráfico, otro tipo de gráfico que pudiese representar justamente estos datos. No es el mejor gráfico porque, bueno, no integró estos datos. Aquí, cuando pinchamos el gráfico, nos muestra de esta manera. Si lo podemos mover, es sencillo. Si no, este gráfico no nos sirve porque identifica solamente dos variables. Así que vamos de nuevo, voy a borrarlo. Voy a tomar esto, eh, insertar, gráfico recomendado. Vamos a colocar unas barras sumadas. Entonces aquí me permite ver no solamente qué ingredientes les gusta, sino que además cuánto, ¿cierto? Aquí ya en las personas puedo identificar los de 18 y menos son 3, los de otros grupos son entre 5, entre 6 y 7, y aquí también como a cuánto les gusta, o sea, como ya este gráfico me muestra bastante más información, porque además suma. Entonces, me dice cuántas personas son encuestadas en ese grupo, cómo se distribuyen estos elementos, y al mismo tiempo, qué es lo que prefieren, acompañamiento, pescado o verdura. Esto también se puede llevar, creo que lo puedo modificar aquí mismo. Podemos hacerlo en gráfico así como está sumado ahora o en gráfico de 100% y nos va a llevar también a una cuestión de porcentaje. Entonces, ¿qué dice esto? Que dice, de las personas de 61 y más, 33% prefiere acompañamiento, 33 pescado, 33 verdura, de los 41,90, casi el 43%, 40 y tanto. O sea, esto nos permite hacer diferenciación entre grupos de manera mucho más sencilla, porque está a nivel porcentual y no a nivel de valores o de frecuencia o de valor numérico. Esa es la idea de poder hacer análisis estadístico con tabla dinámica, poder desarrollar relación compleja entre variables y al mismo tiempo desarrollar gráficos que representen de la mejor manera posible estas relaciones para poder identificar ahí como cosas interesantes. Esto es un análisis estadístico complejo, no una estadística de frecuencias, sumatorias y promedios, que en verdad tiene bastante poco sentido cuando estamos haciendo análisis de este tipo,
análisis cuantitativo para hacer ciencia, en verdad lo que estamos buscando es relación entre variables y no solamente estadística sencilla sobre una variable. Ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar con este tipo de estudios. Bien, ahora vamos con la última parte de este taller. Ya ni siquiera sé muy bien cómo llamarlo, porque es más bien una presentación em, de la importancia de la estadística en la investigación, pero también una entrega de conocimiento práctico que tiene que ver justamente con este tipo de análisis. Al igual que en el estudio cualitativo, que también en la cápsula complementaria a esta van a poder revisar cómo utilizar inteligencia artificial. Es mucho más reconocido incluso la posibilidad de hacer investigación cuantitativa con herramientas como esta. Evidentemente, el trabajo de una base de datos eh, la maneja bastante mejor la inteligencia artificial que la investigación cualitativa. De nuevo, vamos a utilizar un agente específico, no ChatGPT directamente, a pesar de que también a ChatGPT podría ser sobre todo en los modelos más nuevos, eh, podría ser un análisis como cuantitativo bueno, pero vamos a utilizar un agente que es especializado en el tema. Entonces, en GPT, aquí en el menú de la izquierda, vamos a buscar data eh, a analyst, perdón, data analyst, y vamos a buscar cuáles son las herramientas específicas para eso. Hay varias herramientas o agentes de análisis de datos cuantitativo. Yo voy a utilizar o utilizo normalmente esta, que es una desarrollada por el mismo ChatGPT, por OpenAI. A pesar de que hay otras que son bastante interesantes, yo principalmente he utilizado esta, que se llama Data Analyst. De hecho, la tengo aquí como una de las más utilizadas. Pero como ven, hay bastantes más. Vamos a utilizar esta, vamos a abrirla y vamos a colocar empezar chat. Y también, igual que con el otro ejemplo, no voy a decirle nada, sino que solamente voy a cargarle la base de datos. Al cargarle la base de datos, se fija en una hoja de cálculo, no le voy a decir nada y se la voy a enviar directamente. Va a identificar que es un archivo CSV, es un archivo específico, no es de Excel directamente, sino que es un archivo que guarda datos de este tipo. Identifica las variables y me dice, bueno, va a separar por puntos y comas, que es como está ahí separado cada una de las variables, y va a revisar los datos. Y me va a decir qué datos hay en ese conjunto. Me dice, hay 25 registros, es decir, 25 filas, de los cuales hay datos demográficos, preferencia alimentaria, de comportamiento de consumo y otros. ¿Sí? ¿Te gustaría un análisis general de la respuesta o tienes alguna pregunta específica? Le voy a pedir un análisis general. Vamos a esperar un poco. Bueno, vamos a poner ahí para volver a ver. Bueno, hay variables demográficas que son variables independientes, hay variables de preferencia que son las dependientes. Está haciendo ahí algún análisis estadístico de categoría y inmediatamente me entrega algunas bases, alguna estadística sencilla, resumen numérico y resumen categórico, ¿cierto? De contabilización, eh, números únicos, el más alto, la frecuencia, etcétera. Me parece que es un análisis, de nuevo, como, así como comentaba que la frecuencia y los promedios son una cuestión bastante sencilla de hacer y que no requiere un análisis muy complejo, no aporta, así como no es difícil, aporta poco. Entonces, este análisis que me entrega como inicial es bastante pobre en el sentido de que me entrega promedios de edades, contabiliza las edades, bueno, no tiene mucho sentido. Vamos a pedirle una cosa un poquito más compleja. Quiero que relaciones las principales variables demográficas con las de gustos alimentarios. Dame los highlights de ese análisis. Los highlights son como
las conclusiones principales o las ideas principales que se pueden extraer. Entonces ahora sí me va a hacer un análisis un poquito más, o sea, cuando yo le digo, quiero que establezcan las relaciones entre las variables demográficas y los gustos alimentarios, va a ser un análisis bastante más complejo, justamente haciendo cruces de variables, que es lo que he estado mencionando, que es lo que nos vale para este tipo de análisis. Entonces aquí nos entrega, por ejemplo, por género. Dice, por género, el gusto por el sushi está en un promedio de 2,5, el masculino un poquito más alto y el otro bastante parecido al 2,5. El gusto por el tempura, 4, mientras que el masculino y otro un poco más bajo. Entonces ya aquí nos entrega, se fijan en lo mismo que yo les presenté en Excel, solo que aquí lo está presentado como promedios, la relación entre género y gustos, entre rango de edad y gustos, entre zona de residencia y gustos, entre género y gusto por el wasabi. Entonces ya aquí tenemos bastante más eh, análisis un poquito más profundo, zona de residencia y wasabi. Entonces aquí dice, aquí tienen los principales resultados. Por género y preferencia, las personas de género masculino muestran una preferencia ligeramente mayor en tanto por el sushi como por el tempura. La mayoría de las personas que se disfrutan del wasabi se identifican como femenino u otro. Y así, edad y gusto. Los grupos de 19, 30, 31, 41 son los que más disfrutan tanto del sushi como del tempura. El grupo de 18 y menos tiene una preferencia. Entonces ya aquí nos hace un análisis bastante más complejo de los temas de cruce de datos, ¿cierto? Como cruce de variables, identificación de patrones entre las variables y no solamente de las variables en sí mismas. Me pregunta, ¿te gustaría que visualice estas relaciones con gráficos? Perfecto, eso es lo que buscábamos en este análisis. Entonces, desarrolla los principales gráficos que muestren, perdón, estoy escribiendo un poquito rápido, que muestren la relación entre género y gustos. Le voy a ver primero los gráficos de género. Recuerden que tenemos bastantes más datos que podemos sacarle como bastante más jugo. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen esta herramienta, no solamente para ahorrarse tiempo de cruce y análisis de datos, sino que para que revisar todos los posibles gráficos que se encuentren. O sea, como no le pidan, dame los gráficos principales de esto porque les va a entregar dos o tres cosas, cuando en verdad lo interesante es que ustedes miren y entren en detalle y revisen como cuáles son como las cosas interesantes y profundicen. Entonces, que hay cosas de género relacionadas con gusto por el sushi y el tempura, y si le gusta el wasabi sí o no. Los separa evidentemente porque aquí los números son de 1 a 5, o sea, la encuesta decía de 1 a 5, mientras que en wasabi da sí o no. Integra la variable de comida, de ingrediente favorito. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, tratan de usar esta herramienta para profundizar el análisis, para desarrollar como cuestiones más complejas. No se queden con lo simple porque así es exactamente igual que el estudio cualitativo. Si ustedes no le ponen profundidad al análisis, en verdad ChatGPT va a hacer lo mínimo y no van a encontrar cuestiones interesantes que decir. Ahí hace un análisis de ingredientes favoritos, huevos, aguacate, alga nori. Recuerden que hicimos una categorización. Bueno, podríamos pedirle que use la variable categoría, que no me acuerdo si en este Excel la dejé o no. Acuérdense que la creamos solamente para... bueno, no importa. Vamos a buscar, entonces, revisa el comportamiento de los datos del año en que probó el sushi y hazme un gráfico. Entonces, sí podemos ir como revisando cada una de las variables, cada uno de los temas. Entonces, en qué año probó el sushi, se fijan acá, más bien es bastante parejo, salvo que en los últimos años sí hay frecuencias más altas. Por lo tanto, podemos decir que en los últimos años están concentradas como la gente que probó el sushi, o sea que es algo relativamente nuevo. A ver si nos dice lo mismo ChatGPT. Hay un pico notable en el 2024, que no es tan notable porque en verdad, mira, o sea, aquí se equivoca porque no hay una cuestión tan notable, lo que podría deberse a nuevos hábitos. Algunos participantes indicaron años anteriores como 2010, 2011, 2017.
¿sí? Mostrando que el sushi ha estado presente por más de una década en sus vidas. Perfecto. Presencia de años aislados como 1999. Bueno, ni tan aislados. Sugiero que unos pocos individuos han tenido contacto con el sushi desde hace mucho tiempo. O sea, estos de aquí versus estos de acá. Sí, algo de eso hay, o sea, como tiene algo de sentido, pero ojo, de nuevo, hay que revisar. Hay que revisar porque evidentemente aquí hace unas generalidades que muchas veces no pueden ser, no son 100% ciertas. O sea, cuando aquí me dice que hay un pic en el 2024, eso no es cierto. Respecto al año pasado, que sí hubo un punto alto, igual que el del 2019. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones que ChatGPT de nuevo es una inteligencia artificial que revisa una base de datos, que no entiende completamente el contexto y que muchas veces va a identificar cosas más bien generales, que incluso pudiese ser no tan fiable en términos específicos. Pero aquí ya ven que se pueden desarrollar como distintos tipos de análisis. Podemos ahora pedirle por grupo, hazme un análisis del gusto por el sushi por grupo de edad con gráficos. Siempre con gráficos eh, es recomendable para identificar también ahí como algunas cosas interesantes. Sí, de nuevo entonces, mientras piensa, aquí bueno, nos entrega un análisis justamente de el promedio de la nota que le ponen al sushi o del gusto por el sushi. Recuerden que nosotros pedimos una nota de 1 a 5 y aquí claramente hay una tendencia, que hay una relación súper fuerte entre la edad y el gusto por el sushi. Entre más grandes, más les gusta. Esto está clarísimo en esta tendencia eh, positiva, ¿cierto? Mientras que los que tienen 18 y menos tienen un promedio de gusto de 2. O sea que esto es bastante interesante, esto debe estar sí o sí en el informe, y esto me llevó varias iteraciones a encontrar una relación interesante, ¿cierto? El género, aquí hay algo interesante respecto de que las mujeres le ponen mejor nota que otros grupos, pero bueno, tampoco es tanta la diferencia. Aquí el gusto por los ingredientes tampoco es tan claro nada. Aquí los años pudiese identificarse justamente una tendencia que en los últimos años se agrupa la gente que está probando el sushi versus los años anteriores, que es más bien disperso, salvo ahí el 2010 que tuvo una nota alta, pero tampoco porque son entre 0 y 3 personas, tampoco es una locura como de gráfico que nos permite identificar una tendencia muy clara, más allá de esta aglomeración de personas que lo han probado del 2019 en adelante. Y esto sí es clarísimo como una tendencia entre más edad, o sea que hay una relación, una correlación clarísima entre la edad y el gusto por el sushi. O sea, que entre más edad, más les gusta. Ese tipo de análisis espero entonces de un análisis cuantitativo en base a estas herramientas tipo encuesta. Con eso también cerramos esta capacitación.